Mis padres me hicieron trabajar sin salario en la empresa familiar durante 10 años y dijeron que era mi deber. Cuando pedí mi parte, se burlaron de mí y transfirieron todo el negocio a mi hermana, dejándome sin nada. Mis padres me obligaron a trabajar en el negocio familiar durante 10 años sin salario, diciéndome que algún día sería mío. Pero cuando pedí mi parte, se rieron, y luego descubrí que ya le habían dado todo a mi hermana. Siempre supe que mi familia no era perfecta, pero hasta hace unos meses, nunca pensé que serían capaces de traicionarme de esta manera. Mi nombre es Alejandro, tengo 32 años, y hasta hace poco creía que estaba construyendo un futuro junto a los míos. Si me hubieran preguntado hace unos años, habría respondido con una sonrisa, diciendo que todo esto tenía sentido, que estaba comprometido con mi familia, con el negocio. Pero la verdad es que nada me había preparado para lo que iba a suceder. Todo comenzó hace 10 años, cuando mi padre, don Enrique, me pidió que trabajara en la panadería familiar. Fue como si estuviera recibiendo una especie de testigo, una oportunidad única para aprender. Me decía con una sonrisa mientras amasaba la masa con sus manos fuertes. «Este negocio es nuestro legado», solía decir. Mi madre, Carmen, asentía desde la caja registradora, y mi hermana menor, Lucía, me miraba con admiración. En aquel entonces me sentí orgulloso. Era el hijo mayor, el que debía continuar con la tradición. Y lo hice sin dudar. No me importaba que no me pagaran. Era parte de la familia, creía que todo esto se haría justicia con el tiempo. Durante años trabajé sin descanso. Me levantaba antes del amanecer para encender los hornos, preparaba la masa, atendía a los clientes y cerraba el local por la noche. Mientras mis amigos estudiaban o viajaban, yo dedicaba mi juventud al negocio familiar. Pasaron los años y no me quejé. Al contrario, creía que mi esfuerzo sería recompensado. Después de todo, mi padre siempre decía: «No te preocupes por el dinero ahora, hijo. Todo esto será tuyo algún día». Y yo, iluso, le creí. Pensaba que el sacrificio era solo temporal, que lo que importaba era mantenernos unidos como familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a notar algo inquietante. Mi padre y mi madre llevaban un estilo de vida cada vez más cómodo. Compraron un coche nuevo, renovaron la casa, se daban pequeños lujos que antes no podían permitirse. Mientras tanto, yo seguía trabajando 12 horas al día sin ver un solo euro de lo que generábamos. El negocio crecía, las ventas aumentaban, y ellos disfrutaban de los frutos mientras yo seguía allí, como un esclavo invisible, sin nada a mi nombre. Lo peor era que, cuando intentaba hablar del tema, me respondían con evasivas. «Es que eres parte de la familia, Alejandro. No necesitas un sueldo», decía mi madre con dulzura, como si con esas palabras pudiera pagar mis gastos, como si su amor fuera suficiente para tapar la realidad de mis necesidades. Mi hermana, Lucía, en cambio, nunca tuvo que sacrificarse. Con el pretexto de que ella era joven y debía disfrutar de la vida, mis padres la dejaron estudiar en la universidad, mientras yo me quedaba atrapado en la panadería. Al principio acepté esa situación, porque pensaba que en algún momento todo eso cambiaría. Pero con el tiempo, esa idea comenzó a desmoronarse. Aún así, aguanté. Aguanté porque era lo correcto, porque creía en la palabra de mi padre. Creía que algún día mi esfuerzo sería recompensado, que mi futuro estaba en ese negocio, que toda mi dedicación valdría la pena. Pero todo cambió el día en que decidí pedir mi parte. La conversación que lo cambió todo. Fue un domingo por la tarde, después de un largo día de trabajo. Estábamos en la mesa del comedor, mi madre servía café y mi padre leía el periódico como si nada en el mundo pudiera molestarlo. Mi hermana, como de costumbre, no estaba. Siempre estaba ocupada con sus estudios o con sus amigos, mientras yo me quedaba allí, atrapado en mi propia obligación. Respiré hondo y solté las palabras que llevaba años guardando. «Papá, quiero hablar de mi futuro en la panadería». Él bajó el periódico lentamente y me miró por encima de sus gafas, con esa mirada que solía usar cuando no estaba dispuesto a escuchar, cuando las cosas empezaban a ponerse incómodas. «¿Tu futuro? ¿De qué hablas, hijo?» Era como si no lo pudiera creer. Durante 10 años había estado allí, trabajando como un burro, sacrificando mi juventud, mis sueños, todo, por ese maldito negocio. Y ahora, cuando finalmente pedía algo a cambio, parecía que lo estaba pidiendo lo imposible. Llevo 10 años trabajando aquí, sin sueldo, sin nada a mi nombre. Creo que es hora de que hablemos sobre mi parte en el negocio. La expresión en el rostro de mi madre se tensó de inmediato. Mi padre dejó el periódico sobre la mesa y cruzó los brazos, como si se estuviera preparando para una de esas charlas en las que uno de los dos tiene que ceder. «Alejandro, hijo», dijo con su tono de paciencia forzada, ese tono que usaba cuando quería que todo fuera rápido y sin complicaciones. «Sabes que este negocio es de la familia, no es una empresa cualquiera, no hay acciones ni partes». «Pero ustedes viven de esto», repliqué, tratando de mantener la calma.
Pagan sus gastos con el dinero de la panadería, Lucía estudia en la universidad con ese dinero, y yo no tengo nada. No pido mucho, solo lo que es justo. Mi madre frunció el ceño, esa expresión que siempre tenía cuando algo le incomodaba, pero que nunca me disuadió de seguir adelante. No digas eso, Alejandro, tienes un techo, comida, una familia que te quiere. Reí con amargura. ¿Y eso paga mis facturas? ¿Eso me da un futuro? He trabajado gratis toda mi vida adulta. No estoy pidiendo un favor, solo lo que me corresponde. La respuesta de mi padre fue como un balde de agua fría. Me miró fijamente, como si estuviera a punto de soltar la verdad más cruel. No te corresponde nada. Lo miré, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Mi mente empezó a hacer ruido, como si todo lo que había construido, todo lo que había dado, se derrumbara en ese instante. ¿Cómo que no? He estado aquí cada día levantando este negocio con ustedes. Sí, porque eres parte de la familia, dijo él con una naturalidad escalofriante. Y en una familia no se trata de quien gana más o menos, se trata de ayudar. ¿Ayudar? ¿Eso era todo lo que mi vida había sido hasta ese momento? Un sacrificio sin recompensa, una espera interminable por algo que jamás llegaría. Pero yo soy el único que ayuda. Exploté. Mientras ustedes disfrutan de su vida, mientras Lucía estudia sin preocupaciones, yo soy el que se mata trabajando aquí. Mi madre me miró con desaprobación, esa mirada que siempre me hacía sentir como si estuviera cometiendo un pecado simplemente por hablar lo que pensaba. No tienes que hablar así, Alejandro, pero ya no podía callar, ya no podía seguir tragándome esa humillación. ¿Saben qué? Olvídenlo del dinero, solo quiero algo a mi nombre, aunque sea un porcentaje del negocio. Mi padre suspiró y se frotó la cara con cansancio, como si no estuviera dispuesto a seguir esta conversación más tiempo. Alejandro, creo que no entiendes. La panadería ya está a nombre de alguien. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿A nombre de quién? Mi madre miró a mi padre con nerviosismo. Fue Lucía quien respondió, entrando en la casa en ese momento como si lo que iba a decir no tuviera importancia. A mi nombre, por supuesto. La tierra se abrió bajo mis pies. ¿Qué? Mi hermana se encogió de hombros y dejó su bolso en la mesa. Papá y mamá me pusieron la panadería a mi nombre hace meses. Dijeron que era lo mejor para el futuro de la familia. Sentí que me faltaba el aire. ¿Así que trabajé gratis toda mi vida para que al final todo fuera para Lucía? Mi madre intentó tocarme el brazo con dulzura. Alejandro, no lo veas así. Me levanté de la mesa de golpe. ¿Y cómo quieren que lo vea? Me han explotado sin consideración. Y ahora me dicen que ni siquiera tengo derecho a lo que construí con mis propias manos. Mi padre golpeó la mesa con fuerza. No seas dramático, Alejandro. Todo lo hicimos por la familia. No, lo hicieron por Lucía, porque ella siempre fue su favorita, y yo solo fui la mano de obra gratuita. Lucía me miró con burla. No exageres, hermano. Tú nunca fuiste un empresario, esto no es para ti. Las palabras me golpearon con más fuerza que un puñetazo. Miré a mis padres esperando que me defendieran, pero solo bajaron la mirada. Entonces dije, sintiendo un nudo en la garganta, ¿eso es todo? ¿10 años de mi vida tirados a la basura? Mi padre me miró con frialdad. Si no te gusta, eres libre de irte. La decisión se tomó en ese instante. Me fui. Pero no sin dejarles una última palabra. Se van a arrepentir. Cerré la puerta detrás de mí, sin mirar atrás, y aunque en ese momento dolió, no tenía idea de lo rápido que sus palabras se volverían contra ellos. Cuando salí de aquella casa, el aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero la rabia dentro de mí ardía más fuerte que nunca. Me alejé sin rumbo, sin saber a dónde ir, pero con una certeza clavada en el pecho, no volvería jamás. No tenía ahorros, ni casa propia, ni siquiera una cuenta bancaria con suficiente dinero para pasar el mes. Todo lo que había ganado en los últimos 10 años había ido directo a la panadería, a ellos. Saqué mi teléfono y llamé a mi amigo Javier, el único que siempre me había dicho la verdad sobre mi familia. ¿Alejandro? ¿Qué pasó?, preguntó en cuanto contestó. Me largué, dije con voz tensa. Hubo un silencio. ¿Te echaron? Más o menos. Les pedí lo que me correspondía y me dijeron que la panadería ya estaba a nombre de Lucía. Javier expresó su indignación. ¡Qué injusticia! Lo hicieron a propósito, lo planearon desde el principio. Me dolió admitirlo, pero tenía razón. Lo sé, dije con la voz apagada. ¿Puedo quedarme en tu casa un tiempo, hasta que consiga algo? Por supuesto, hermano. Ven ahora mismo. Cuando llegué a su apartamento, Javier ya me esperaba con una cerveza en la mano. Siéntate, me dijo, señalando el sofá. Cuéntamelo todo. Le expliqué lo que había pasado, cada detalle de la conversación, cada traición, cada mentira disfrazada de familia. No puedo creerlo, murmuró él cuando terminé.
10 años trabajando gratis, y cuando pides lo justo te echan como un perro. Sí, y lo peor es que ni siquiera se sienten mal. Javier me miró con seriedad. Alejandro, tienes que hacer algo, no puedes dejarlo salirse con la suya. ¿Y qué quieres que haga? Legalmente la panadería ya no es mía. Javier sonrió con picardía. Tal vez no sea tuya, pero sin ti no es nada. Lo miré sin entender. Hermano, tú hacías todo el trabajo, tu papá sabe hornear. ¿Lucía puede manejar el negocio? La respuesta era obvia, no. Es hora de que les demuestres cuánto valías en esa panadería. Ahí fue cuando mi rabia se convirtió en un plan. No pasó ni una semana antes de que los problemas comenzaran en la panadería. El primer día después de mi partida, recibí un mensaje de un antiguo cliente. Alejandro, vine a la panadería esta mañana y el pan estaba horrible. ¿Qué pasó? Me reí para mis adentros. Claro que estaba horrible. Yo era el que hacía la masa, el que manejaba los tiempos del horno, el que preparaba todo con precisión. Sin mí, ellos no eran nada. Al día siguiente, otro mensaje. Fui por mis croissants y estaban duros como una piedra. ¿Ya no trabajas ahí? Después de 3 días, Javier y yo fuimos a espiar un poco. Desde el coche, vimos a mi madre intentando atender la caja mientras mi padre, con cara de desesperación, intentaba hornear. Un par de clientes salían con caras de disgusto. Lucía, por supuesto, no estaba. Javier soltó una carcajada. Se están hundiendo solos, pero eso no era suficiente para mí. Tenía que darles el golpe final. Los días pasaban y la panadería de mi familia se desmoronaba sin mí. Lo sabía porque los clientes no paraban de escribirme. Cada mensaje que recibía, cada queja, era una pequeña victoria, una confirmación de lo que ya sospechaba. Ellos me necesitaban mucho más de lo que querían admitir. Y claro, su orgullo, esa maldita piedra en el zapato, no les permitiría reconocerlo tan fácilmente. Yo, por otro lado, ya tenía claro qué hacer. Sabía que iba a ser difícil, pero no podía dejar que todo lo que había pasado quedara en el olvido. Porque, sinceramente, la panadería ya no era lo que solía ser sin mí. ¿Vas a abrir otra panadería? Me escribieron más de una vez. Alejandro, ¿qué pasa con el pan? Antes era delicioso, ahora ni ganas me dan de comprarlo. Hoy fui y me dieron una barra quemada. No es lo mismo sin ti. Yo solo sonreía mientras leía esos mensajes. Si ellos pensaban que todo iba a seguir igual sin mí, estaban muy equivocados. El negocio ya no era lo mismo, el pan ya no era el mismo. Un día, mientras estaba sentado con Javier en su apartamento, él me lanzó una idea. «Tienes que abrir tu propio negocio, hermano», dijo con su laptop en las piernas. «Mira esto». Giró la pantalla y me mostró un local en alquiler a solo 5 cuadras de la panadería de mi familia. «Es perfecto», murmuré. No sé qué me pasó en ese momento, pero una emoción que no sentía desde hacía años me invadió. Algo como un resorte se activó dentro de mí. Estaba listo para dar el siguiente paso. Sofía, su novia, que hasta ese momento solo había escuchado en silencio, me miró y dijo: «Ayudaremos. Conocemos a mucha gente, haremos publicidad, crearemos una página en redes sociales». Me quedé pensando un momento. Claro, eso estaba bien, pero ¿y el dinero? ¿Cómo iba a hacer frente a los costos de alquilar un local, comprar todo el equipo, los ingredientes? Javier sonrió con complicidad y sin perder tiempo me dijo: «Ahí es donde entra el crowdfunding». Me explicó cómo podíamos recaudar dinero a través de donaciones de la comunidad. «Vamos a grabar un video, te vas a contar tu historia. Cómo trabajaste gratis por 10 años, cómo te traicionaron, cómo te echaron sin ningún tipo de agradecimiento, y cómo ahora quieres empezar de nuevo, pero hacerlo bien, hacer pan de calidad». Y eso hicimos, grabamos el video, lo subimos a las redes sociales y sinceramente no esperaba mucho, pero en cuestión de días el video se volvió viral. «Increíble historia, vamos a apoyarte. Yo también sufrí explotación familiar. Este hombre merece más que su familia ingrata». Los mensajes no paraban de llegar. En una semana, habíamos recaudado el dinero suficiente para alquilar el local y comprar el equipo básico. No sería una panadería de lujo, pero maldita sea, era mía. «Se llamará El Pan de Alejandro», anuncié con una sonrisa, sintiendo que, por fin, el control estaba en mis manos. Javier levantó su cerveza y dijo: «Brindemos por eso, hermano». Fue un momento épico, la sensación de estar tomando el destino en mis manos, sin depender de nadie más. Como era de esperar, el rumor de que estaba abriendo mi propia panadería no tardó en llegar a oídos de mi familia. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera el primer mensaje. Mi madre, como siempre, intentando ser la voz de la razón, me escribió: «Alejandro, por favor ven a casa, tenemos que hablar». Lo ignoré. ¿Para qué? Sabía lo que querían. Un par de horas después recibí otro mensaje, esta vez de mi padre. «Hijo, estamos dispuestos a reconsiderar tu posición en la panadería. Ven a conversar». Y no pude evitar reírme en voz alta.
Ahora sí querían negociar. ¿Ahora se les ocurría hablar? Ahora que el negocio se les estaba cayendo. Finalmente Lucía decidió llamarme. «Hola, Alejandro. Vaya, qué sorpresa. Pensé que estaba muerto para ustedes», dije, con una sonrisa que podía imaginarse al otro lado de la línea. Lucía suspiró, fingiendo paciencia. «Mira, mamá y papá creen que fue un error lo que pasó. Queremos solucionar esto». «¿Solucionar qué?», respondí. «Que me hayan usado como un esclavo y luego me hayan echado», respondí, sin filtro. «No exageres», empezó a decir, pero la interrumpí. «No te preocupes, Lucía, ya solucioné todo. Tengo mi propia panadería ahora». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «¿Estás hablando en serio?», preguntó, incrédula. Totalmente. Y te tengo noticias, los clientes ya están dejando de ir a la panadería de ustedes, porque sin mí, la calidad del pan ha bajado muchísimo. Lucía intentó mantener la compostura, pero en su voz se notaba la irritación. «Papá quiere hablar contigo». Dile que no tengo nada que decirle, respondí colgando el teléfono. No pasó ni 2 días antes de que mi padre apareciera en mi panadería. Entró como si todavía tuviera algún poder sobre mí, con su aire de autoridad. Pero esta vez, yo era el dueño aquí, y eso lo sabía perfectamente. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Me crucé de brazos, calmado, esperando a ver qué se le ocurría. «Escucho», se aclaró la garganta. «Tu madre está preocupada. Sabes que la panadería no está funcionando sin ti». «Ah, entonces no fue por preocupación, sino por dinero», respondí sin perder la calma. Mi padre frunció el ceño, claramente molesto. «No pongas las cosas así. Es el negocio de la familia. No deberíamos competir, sino trabajar juntos». Me reí sin ganas. «¿Trabajar juntos? ¿Cómo cuando me dejaban sin sueldo? ¿O cuando pusieron todo a nombre de Lucía y me echaron?» Mi padre suspiró como si fuera a rendirse. «Tal vez cometimos errores, pero podemos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?», levanté una ceja. «Déjame adivinar. ¿Quieren que vuelva a la panadería, trabaje gratis y cuando les convenga me echen otra vez?» «No es así», empezó a decir, pero lo interrumpí. «Escucha bien, papá. Ya no me necesitan. Su panadería está muerta». Mi padre se quedó callado. Miró al suelo por un momento y luego, con un gesto que me pareció resignado, asintió. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», le dije, mirándole fijamente a los ojos. «Que no es por falta de clientes, es por ustedes, porque ahora todos ven quién es quién en esta familia». Él no dijo nada más, solo asintió, con el rostro tenso, y salió de mi panadería sin despedirse. Sabía que ese día llegaría. El día en que se darían cuenta de que yo nunca fui el problema. Y lo mejor de todo es que estaba construyendo algo que no dependía de ellos, mi propio futuro, pero lo mejor aún estaba por venir. Después de la visita de mi padre, ya sabía lo que vendría. No soy tonto, mi familia nunca ha sido de las que aceptan con facilidad que alguien les dé la espalda, y lo peor de todo es que no podían tragarse la idea de que me estaba yendo bien sin ellos. 2 días después, como predije, Javier entró en mi panadería. Tenía esa cara de furia que se le ponía cuando algo lo sacaba de quicio. En cuanto entró, no dijo ni buenos días, solo me lanzó el delantal, me pasó su teléfono y me hizo un gesto con la mano como si estuviera entregándome una bomba a punto de estallar. En la pantalla había un post de la panadería de mi familia en Facebook. Era uno de esos textos típicos de empresa, pero con un tono claramente desesperado. El mensaje decía algo como: «Queridos clientes, queremos agradecerles por los años de apoyo. Últimamente han circulado rumores malintencionados sobre nuestro negocio. Queremos dejar claro que seguimos ofreciendo el mejor pan artesanal, hecho con tradición y amor. No se dejen engañar por imitaciones sin experiencia». Me quedé mirándole, con la mente dándome vueltas. ¿En serio me están llamando una imitación? ¿A mí? La panadería que yo fundé con mis manos, la que yo hacía crecer, ahora me llaman imitador. En fin, ¿qué más da? ¿Y eso no es todo?, dijo Javier, deslizando el dedo por la pantalla hacia abajo. «Mira los comentarios». Efectivamente, los comentarios eran una locura. La gente estaba tirándoles piedras como si fueran un equipo de fútbol rival. ¿Imitación? Pero si Alejandro era el que hacía todo el pan en su panadería. Alguien más había puesto: «Yo ya probé el pan de Alejandro y les digo una cosa, es 1000 veces mejor que el suyo». Me relajé un poco, la gente ya había notado lo que pasaba. Estaban hundiéndose por sí solos y ni se daban cuenta. Pero bueno, las cosas no se quedaban ahí. Al día siguiente, Lucía apareció en mi panadería, y no vino como una hermana preocupada. No, esta vez llevaba un conjunto elegante, gafas de sol y ese aire de superioridad que siempre tenía. No es que me intimidara, pero sí que me molestaba. Sabía que venía con una propuesta y no iba a ser algo bonito. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo, como si lo que fuera a decirme fuese tan importante que necesitara usar un tono dramático. Me crucé de brazos. «Dime».
Mira, papá y mamá están preocupados. La panadería no está funcionando como antes. ¡Qué sorpresa!, respondí, con una sonrisa irónica que no me quité ni un segundo. Lucía se quitó las gafas con un gesto de irritación. Sabía que iba a ponerme en su lista negra por ser sarcástico, pero no me importaba. No tienes por qué ser tan sarcástico, Alejandro. Estoy aquí para hacerte una propuesta. Me apoyé en el mostrador con las manos en la cintura. Te escucho. Queremos que vuelvas. La miré y antes de que pudiera decir algo más, solté una risa tan corta que casi me ahogo con mi propia ironía. Volver. Después de todo lo que hicieron, ahora querían que regresara a poner la cara en un lugar que me echaron como a un perro. Papá dice que podemos renegociar tu participación, tal vez un porcentaje de las ganancias. Me miró como si me estuviera haciendo un favor. Lo que me faltaba. ¿Ahora hablaban de ganancias? Lo único que les importaba era la plata. La miré fijamente a los ojos, sin darle respiro. Dime la verdad, Lucía. ¿Cuánto han perdido en la última semana? Ella se tensó. Sabía que ya me había pillado. Intentó no mostrarlo, pero estaba claro que su cara lo decía todo. Estaban a punto de hundirse, y me necesitaban más de lo que querían admitir. Eso no importa, dijo, tratando de restarle peso al asunto. Claro que importa, respondí, ya perdiendo la paciencia. Se están quedando sin clientes. Nadie quiere comprar su pan rancio porque yo era el que hacía todo. Lucía respiró hondo y me lanzó una sonrisa tan falsa que casi me hizo reír. Mira, Alejandro, esto no tiene que ser una pelea. Al final del día somos familia. ¿Ah? ¿Ahora somos familia? Me incliné un poco hacia ella, como si estuviera dispuesto a escucharla, pero lo que quería era dejar claro algo. ¿Sabes qué me dijo papá cuando pedí mi parte? No te corresponde nada. Lucía no supo qué decir. Se quedó sin palabras y ahí fue cuando lancé mi golpe final. ¿Y ahora sí me corresponde? ¿Ahora que están perdiendo dinero? La tensión se cortaba con un cuchillo. Lucía frunció los labios, claramente molesta, pero trató de mantener la compostura. Mira, sé que estás resentido, dijo, intentando apelar a mi lado emocional. Me reí con una ironía tan profunda que casi me duele. No, Lucía, no estoy resentido, estoy libre, y eso es lo que más les duele. La vi apretar los puños, odiaba perder. Y yo estaba disfrutando cada segundo de esa conversación. ¿Entonces es un no?, preguntó, con la voz temblando de frustración. Es un nunca. Se puso las gafas de sol otra vez, sin decir una palabra más, y salió de la panadería. Javier, que había estado escuchando desde la cocina, asomó la cabeza y no pudo contener una sonrisa. Hermano, esa fue la mejor venganza que podrías haber tenido. Pero lo mejor aún estaba por venir. Pasaron 2 semanas, los rumores seguían circulando y el caos se hacía más evidente. Un cliente habitual me contó algo que me hizo sonreír por dentro. Fui a la panadería de tu familia, solo por curiosidad, y estaba vacía. Vacía, no podía creerlo. Por un momento casi me siento culpable, pero luego recordé todo lo que había pasado y la culpa desapareció. Me reí para mis adentros, la justicia poética en su máxima expresión. Pero lo mejor de todo fue lo que vino después. Una mañana, mientras abría la puerta de la panadería, recibí una llamada que me congeló. Alejandro, soy mamá. Me detuve en seco. Hacía meses que no me llamaba, y cuando lo hacía, siempre era para darme algún sermón o pedir dinero. Pero esta vez no era lo mismo. ¿Qué pasa?, le pregunté con cautela. Hubo un silencio prolongado antes de que hablara. Tenemos que cerrar la panadería. Cerrarla. Su voz sonaba cansada. Estaba claro que lo decía sin ganas, como si fuera una obligación más que una decisión. No tenemos suficientes clientes. La gente dejó de venir. Me sonó a la peor noticia que podían darme. Sonreí, pero fue una sonrisa amarga. Entonces me necesitaban más de lo que querían admitir, le dije, sin ningún filtro. Mi madre suspiró. Sabía lo que venía, y aún así no quería aceptarlo. Hijo, entiendo que estés molesto, pero no nos puedes dejar así. Me eché a reír, irónicamente. ¿Dejarles así? ¿Ahora resultaba que me necesitaban? Ah, ¿no? ¿Por qué no? Porque somos familia. Esa frase fue la gota que colmó el vaso, y ahí fue cuando dejé claro lo que pensaba de todo esto. No, mamá, familia no es solo una palabra. Familia es respeto. Y ustedes me trataron como basura hasta que se dieron cuenta de que no podían sin mí. Alejandro, por favor. No. Ustedes tomaron su decisión cuando me echaron. Ahora, yo tomo la mía. Colgué el teléfono sin más. Javier, que había estado escuchando desde la cocina, me miró con orgullo. Hermano, lo lograste. La panadería de mi familia cerró definitivamente 2 semanas después. Y yo seguí adelante. Un nuevo comienzo. Mi panadería prosperó mucho más de lo que jamás imaginé. En 6 meses, abrí una segunda sucursal. Y ahora, mientras miro atrás, me doy cuenta de que todo lo que me hicieron, todo lo que me dijeron que no podía hacer,
Me llevó justo a donde estoy ahora, un hombre libre y exitoso, sin la carga de su egoísmo. Ahora tenía empleados, gente que trabajaba conmigo y no para mí. Por fin había logrado crear un equipo, una red de personas que compartían la misma visión que yo y que me ayudaban a hacer crecer el negocio. Eso, por sí solo, ya era un gran logro. Pero lo mejor de todo, lo que realmente me llenaba de satisfacción, era que ya no tenía esa carga insoportable sobre mis hombros. Ya no tenía que levantarme cada mañana con el peso de saber que todo dependía solo de mí, de mis sacrificios y de mi esfuerzo. Un día, mientras atendía a los clientes en el mostrador, ocupado en la rutina diaria de vender panes y escuchar historias de los habituales, alguien entró por la puerta. Me detuve por un momento, sin darme cuenta de inmediato de quién era, hasta que esa figura se acercó al mostrador. Era mi padre. Después de años de no tener noticias suyas, de no hablar desde su última visita, lo vi allí, de pie, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento reflejada en su rostro. Su mirada parecía decir muchas cosas, cosas que aún no entendía, pero que sin duda no podía ignorar. «Alejandro, veo que te va bien», dijo él, con voz baja, casi tímida. Yo lo miré, respiré profundo y contesté con la calma que me había costado tanto alcanzar. «Sí, papá, me va muy bien». Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras, como si por fin reconociera lo que había logrado. Hubo un momento de silencio, un silencio tenso pero necesario. «Escucha, hijo», comenzó él, pero levanté una mano para detenerlo. «No necesitas decir nada, papá», le respondí, más firme de lo que me sentía por dentro. El pasado quedó atrás. Me miró fijamente por un segundo, con esa expresión que solo un padre sabe poner, entre esperanza y duda. Después asintió. No dijo nada más. Finalmente, con un suspiro, rompió el silencio. «¿Puedo comprar un pan?», preguntó, como si esa fuera la única forma de continuar la conversación. Sonreí levemente, no por burla, sino por esa mezcla de emociones que sentí en ese momento. Mi corazón palpitaba rápido, pero logré mantener la calma. «Por supuesto», respondí, mientras tomaba una bolsa de pan recién horneado y la dejaba sobre el mostrador. Se fue con su compra sin decir una palabra más. Se fue tan rápido como había llegado, con la bolsa de pan en la mano, sin saber si aquello significaba algo importante o si simplemente era un gesto vacío. Pero en ese momento, para mí, ya no importaba. Yo ya había ganado, había construido algo por mí mismo, algo que no dependía de su apoyo ni de su reconocimiento, algo que al fin y al cabo me pertenecía solo a mí. El día siguió con normalidad. Las horas pasaban rápido mientras atendía a otros clientes, pero mi mente seguía vagando por esa escena, por esa breve interacción con mi padre. Estaba tranquilo, pero a la vez un tanto confundido. Quizás era la paz que necesitaba para seguir adelante, pero aún quedaba una parte de mí que quería respuestas, que deseaba entender qué había sucedido en ese pasado que nunca me terminó de explicar. Un par de semanas después, me encontraba en casa revisando redes sociales, un poco para desconectar del trabajo y de todo lo demás. Decidí entrar en Reddit solo por curiosidad. Quería ver qué se decía sobre mí, cómo la gente veía mi historia. Como siempre, había opiniones divididas. La primera publicación que me llamó la atención fue un hilo titulado «Aita por cortar a mi familia después de que me explotaron en su negocio por 10 años». El post tenía más de 42.000 votos a favor y más de 6.000 comentarios. Decidí leer algunos de los comentarios más destacados. Uno de ellos decía: «No sé, suena a que solo querías dinero fácil. Tu familia te dio un techo y comida, ¿no? ¿No deberías estar agradecido?». No pude evitar sonreír, aunque con amargura. Era un comentario que no entendía, pero que lamentablemente era común. Respondí: «¿Dinero fácil? Trabajé 12 horas diarias sin salario durante 10 años. Si eso es dinero fácil, entonces dime dónde puedo inscribirme para trabajar gratis como tú sugieres». Y sí, me dieron comida y techo, pero eso no significa que me debían esclavizar. Lo mínimo que merece cualquier trabajador es un sueldo. ¿O tú trabajas gratis porque te dan un techo?». Otro comentario decía: «Esto suena a que solo querías venganza. ¿Podrías haber arreglado las cosas con tu familia en lugar de abrir otra panadería al lado?». Me reí entre dientes, un poco molesto. Respondí: «Intenté hablar con ellos, y su respuesta fue: no te corresponde nada». Cuando decidí seguir adelante, ellos intentaron difamarme y llamarme imitación. Si alguien destruyó la relación, fueron ellos. Luego apareció un comentario mucho más agresivo: «Eres un egoísta. Tu familia se sacrificó por ti y tú los abandonaste en el peor momento». Mi respuesta fue tajante. ¿Sacrificarse? ¿Dónde estaba su sacrificio cuando ellos disfrutaban de lujos mientras yo trabajaba sin paga? Yo no los abandoné. Ellos me usaron hasta que ya no les serví. ¿Por qué algunas personas creen que familia significa aceptar cualquier injusticia? Finalmente apareció un comentario positivo: «Eres una inspiración.
Yo también trabajé en el negocio de mi familia sin recibir nada. Gracias por demostrar que es posible salir adelante. Mi respuesta fue simple pero sincera. Gracias. Nadie merece ser explotado solo porque es familia. Ojalá encuentres tu propio camino. Apagué el teléfono con una sensación de cierre. No me importaba lo que los demás pensaran. Miré alrededor de mi panadería que estaba llena de clientes felices. Los empleados motivados, cada uno haciendo su parte para que el negocio siguiera prosperando. Un negocio que construí con mis propias manos, desde cero. Y lo mejor de todo, yo era libre.